Muy buenos días a todos desde el foco oscuro. Hoy vamos a comentarles las efemérides del día 29 de febrero. La primera efeméride que vamos a mencionar es precisamente un cambio de calendario. El calendario sueco en 1712 se cambió de manera que al 29 de febrero le siguió un 30 de febrero. Vamos a recordar que el calendario gregoriano se implantó en el año 1582 y desde entonces solo son bisiestos los años cada 4 años y cada 4 siglos. Los años múltiplos de 4 son todos bisiestos, excepto aquellos que acaban en 2 ceros. Esos años no son bisiestos, excepto, volvemos otra vez, a aquellos que son múltiplos de 400. Y ya que sabemos esto, pues vamos a seguir con las efemérides siguientes. La siguiente efeméride sucede en el año 1720 y también en Suecia, que es la abdicación de la reina Leonor en favor de su cónyuge Federico de Hesse. Luego en 1912 ocurre algo no muy grave, pero ocurre en Tandil. Allá hay una piedra colgante y ese día se cae y se destruye en 3 pedazos. Luego la reconstruyeron y allí está una reconstrucción suya, pero no la auténtica. En 2004 sucede en Haití un golpe de Estado y derrocan al presidente Aristide. Luego, hablando de fallecimientos, en el año 468 fallece un papa, que es Hilario. Y en 1468 nace otro, que es Paulo III. En 1528 nace Domingo Báñez. Este fue un filósofo dominico, un teólogo, que encabezó una denuncia contra Fray Luis de León y también se vio envuelto en un proceso de la Inquisición contra él, pero bueno, al final no se le acusó de nada grave. También en 1692 nace John Byron, un poeta que inventó también una taquigrafía y también, también compuso un calendario. También una frase que sale en Alicia en el País de las Maravillas, algo difícil de decir. También nació en 1684 Leo von Clis, que fue un arquitecto, fue pintor y construyó un Valhalla, y es una copia perfecta del Partenón de Atenas. Martín Zurbano nació en 1788, fue un militar, fue partidario de Espartero, se vio envuelto en las intrigas políticas, levantamientos y tal, y acabó siendo fusilado junto con 2 de sus hijos el 21 de febrero de 1845. También nació en 1792 Giacomo Rossini. Fue un compositor de ópera que marcó toda una época. Compuso El Barbero de Sevilla y más óperas conocidas. Y luego recordado por varias cosas también, porque hay un Tournedo Rossini, hay un cóctel Rossini, hay un asteroide Rossini, hay un punto en la Antártida que también se llama Rossini. También en 1844 nació Henry Sohm. Esto fue un pintor que hizo un poco una transición entre lo que es el impresionismo y el simbolismo. También nació otro pintor, en 1856, Joan Vilafinca, un pintor catalán, paisajista. También en 1860 nació Hermann Hollerith, que fue un estadista y que inventó una tarjeta con máquinas perforadas. Y esto marcó una época, en la época de informática, una nueva era. Las cosas como son, fue muy importante las tarjetas perforadas. En 1864 nació Adolf Wolfi, un pintor de un poquito pintura marginal, que un poquito extraña, las cosas como son. En 1888 nació Pi Sunyer, fue un político, fue miembro de Esquerra, fue presidente también suyo, llegó a ser ministro del Trabajo con la República y alcalde de Barcelona. En 1892 nació Augusta Savage, fue una escultora afroamericana que jugó un importante papel en lo que se llamó el Renacimiento del Harlem y que luchó por la igualdad de los artistas negros. En 1892, Ana María Ibars fue quien nació, que fue una escritora que escribió poemas en narraciones en castellano y en valenciano. En 1896 nació William Gellman, que fue un director de cine que dirigió El enemigo público y películas también, algunas películas más. En 1896, Morarji Desai, que fue el primer ministro de la India. En 1908 nació Baltuk, que fue un pintor también, con imágenes bastante subiditas de tono, con adolescentes en posturas y posiciones así, que tuvo su polémica. Igual La lección de guitarra es un poco la obra más emblemática suya y la más polémica también. En 1912 nació otro pintor menos conocido, español en este caso, que fue Rufino Martínez Ortiz, fue un pintor paisajista. En 1924 nació Ángel Pardo, que fue un historietista,
creó un personaje, Capitán Dar, y luego dibujó bastantes veces historietas del Capitán Trueno. Luego en 1936 nació Alex Rocco, que fue actor. Varios de ustedes lo habrán visto más veces poniéndose las gafas por última vez en El Padrino. Y luego en 1940 nació Ethel Gilmore, que fue pintora, fue un poco nice, de una trayectoria curiosa, las cosas como son. Esto de celebrar pocos cumpleaños a veces puede sentar mal, y este es el caso igual de Aileen Carol Burroughs y nuestro siguiente personaje, que es Richard Ramírez. Aileen Carol Burroughs es representada, fue llevada a su figura al cine en una película que fue Monster. Charlize Theron fue su protagonista y por ella ganó el Oscar. Fue una asesina en serie, como le pasó a Richard Ramírez, que también está referenciado en películas, canciones y series, pero no tiene una película tan emblemática como la anterior. Luego, en 1972, nació Ruth Bazo, una escritora española de la generación X, que escribió novelas, ensayos, periodismo, y formó parte de un proyecto internacional, On the Road, de la marca Levi Strauss, en el que se rinde homenaje a los creadores, a los miembros de la generación Beat. Ya hablaremos bastante de la generación Beat, algo muy interesante. Y, por último, los últimos serán los primeros. En 1972 nació nuestro presidente, Pedro Sánchez, 29 de febrero de 1972. Bueno, como es el presidente de todos los españoles, nos guste o no nos guste, lo vamos a felicitar por su cumpleaños, porque este año 2023 que va a venir no va a tener 29 de febrero. Por eso hacemos este anuncio. Y eso ya nos viene a colación de nuestra última, mejor dicho, penúltima celebración, porque hoy se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Algo similar se me ha ocurrido a mí, y se me ha ocurrido después de leer un poema, las cosas como son. Luego le comenté yo a Maribí, mi mujer, que ese podía ser el Día de los Invisibles. Me dijo, bueno, pues Los Invisibles era un documental, y es verdad que había hecho Javier Bardem. Bueno, Javier Bardem lo produjo y lo dijeron, estuvieron ahí varios directores españoles muy famosos, fue un documental que dijeron Isabel Coixet, Mariano Barroso, Javier Corcuera Andrino, Fernando León de la Lona y Wim Wenders. Obtuvo el premio Goya al mejor documental, pero a mí se me ocurrió este día 29 de febrero como Día de los Invisibles, el mismo Día de los Invisibles como tal, después de leer el poema que les voy a leer, que viene en este libro, la antología de Spoon Rivers. Su autor es Edgar Lee Masters, y lo que hace en este libro es un recorrido por el cementerio de Spoon Rivers, y va leyendo las lápidas, son lápidas inventadas, que él se inventa. Y entonces este libro es una edición magnífica de la editorial Bartleby, y viene en bilingüe y está muy bien, además se aprende bastante inglés. Y les voy a leer el poema a ver si les parece a ustedes pertinente para este día después de su lectura. Me llamaban el flojeras, el tirillas, el simplón, porque mis hermanos eran fuertes y guapos, mientras que yo, el último hijo de unos padres ya viejos, solo heredé lo que quedaba de sus fuerzas. Pero ellos, mis hermanos, se consumieron con la furia de la carne que yo no tenía. Se hicieron blandos con la sensualidad que yo no tenía. Se endurecieron con el aumento de la lujuria que yo no tenía. Aunque al mismo tiempo se hicieron ricos y famosos. Entonces yo, el flojeras, el simplón, tranquilo, en mi pequeño rincón de vida tuve una visión, y a través mío la tuvieron muchos otros, aunque sin saber que era por mí. De esta manera, de mí, que solo era la semilla de la mostaza, brotó un árbol. Este poema me recuerda a una canción también muy bonita de Atahualpa Yupanqui, que se llama El Aroma y que tiene puntos en común. Y luego este poema me ha hecho, aparte de crear, he tenido una serie de reflexiones a partir de él, y pensado que todos a veces somos un poco invisibles, nos hemos podido ver como invisibles, aunque igualmente todos podemos tener la capacidad, a veces la incapacidad de ver a esos invisibles. Es un caso bastante concreto, fue el de la Guerra Civil Española, donde hubo mucha gente condenada en procesos irregulares, sin las debidas garantías a sus derechos, con penas desproporcionadas a delitos que muchas veces no fueron ninguno. Y hay mucha gente que solo tiene ojos para ver a esa gente que sufrió de su bando y no a los de los demás. La historia es complicada,
Especialmente desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos casos similares en Europa, pero muchos. Yo quisiera también mostrarles otro libro, Califátides, el asedio de Troya, que narra un episodio del final de la Segunda Guerra Mundial y que también, como no, hace referencia a Homero, a la Ilíada. Tienen aquí la edición de la Ilíada de Agustín García Calvo, en prosa, una gran traducción. Y entonces, tanto en el libro de Califátides como en la Ilíada, hay una escena que es fundamental, que es la escena en que aparecen Héctor y Aquiles. Héctor, Príamo y Aquiles. Héctor no aparece vivo porque ya es su cadáver. Aquiles lo ha matado y después ha recorrido con el cuerpo suyo atado a su carro, lo ha arrastrado delante de las murallas de Troya. Después de eso, por la noche, su padre, el padre de Héctor, va a reclamar su cadáver. Y allí Aquiles se lo entrega. Le entrega el cadáver. Es uno de los momentos cúlmenes de la literatura universal. En Grecia, después de las batallas, el bando que había perdido pedía permiso al otro bando para recoger los cadáveres. Porque claro, normalmente el bando que gana una batalla es el que se suele hacer con el campo de batalla. Entonces el bando que pedía permiso a los otros para recoger los cadáveres. Después de eso el bando vencedor cogía una serie de objetos y erigía un triunfo. Pero les daba permiso a los otros para recoger los cadáveres. Eso yo considero que es algo muy importante porque es el reconocimiento del otro y eso es algo que nos conviene hacer muchísimo. Gracias en gran medida a ese reconocimiento del otro, empieza a haber una civilización. Y esos personajes hay que recordarlos por eso. Y también a su poeta, a Homero, porque poeta en griego viene del verbo hacer. Y el poeta es el que hace. Entonces nos tenemos que recordar de la gente que hace las cosas. Y entonces es bueno que les pongamos calles, que les elijamos estatuas, que les pongamos asteroides y cráteres lunares. Yo es un poco lo que voy a hacer a partir de ahora, a partir del 1 de enero de 2023. Voy a recordar a esas personas pues, que han hecho algo por nosotros. Y entonces, por eso mismo, porque es bueno recordarlos. Entonces voy a pedir perdón por las emisiones y también recordarles que también el día 1 de enero empezaré de 2023 a desearles a todos feliz año nuevo. Pero hoy 29 de febrero, el día que lo conmemoramos, recordamos a la gente sencilla que también hace la historia. A los invisibles, porque yo también lo soy el foco oscuro, recuérdenlo. Pero recuerden también que cuanto más cerca estoy de ustedes, más calor sienten. Porque a pesar de lo que parece, el sol que más nos calienta es el más lejano. Eso nos pasa en el norte. En el sur pasa al contrario. Pero lo importante es que es el mismo sol el que nos calienta a todos. Que no nos falte nunca para que pueda crecer nuestro árbol.